Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material que plantea una de las preguntas más grandes que existen. ¿De dónde viene todo el lío? Vaya pregunta. O sea, ¿cuál es el origen real del conflicto y del sufrimiento humano? El texto se llama Anatomía de la centralidad infantil y el origen del conflicto humano. Y la respuesta que da, la verdad, es bastante... Inesperada. Es que es muy provocadora, porque no le echa la culpa a la maldad ni al egoísmo como lo entendemos normalmente. No para nada. Sostiene que casi todos nuestros problemas nacen de una creencia que ni siquiera sabemos que tenemos. Una creencia silenciosa. La de que somos, cada uno, el centro del universo. Pero ojo, no como una arrogancia de, mírenme, soy increíble. No, no es eso. Es más sutil. Es como un susurro constante, casi imperceptible que nos dice, mi experiencia es la más real. Mi dolor es el que más pesa. Mi historia es la que de verdad importa. Fíjate que ahí está la clave de todo, en que es un sentimiento, no un pensamiento articulado. Claro. Nadie se levanta por la mañana y se dice a sí mismo, hoy seré el centro del cosmos. Simplemente opera como el sistema operativo de nuestra mente. Como un fondo. Un fondo emocional invisible que colorea todo lo que percibimos. Así que nuestra misión hoy será precisamente esa. Desentrañarlo. Meternos hasta la cocina de esa estructura psicológica, para ver cómo se construye desde que somos bebés y cómo termina, pues, explotando en nuestra vida adulta. Exacto. Vamos a desglosar esta idea porque, si es cierta, podría cambiar la forma en que vemos casi todo. Y para entender las guerras, las discusiones de pareja... Los pleitos en la oficina. Todo. Para entender todo eso, el texto nos dice que tenemos que empezar en la cuna. Suena raro, pero tiene una lógica brutal. Totalmente. Nos lleva al punto de partida. Un bebé vive en una centralidad absoluta. Pero es una centralidad de pura supervivencia. Ojo, no es un capricho. No, es necesidad pura. Pensemos en la experiencia de un recién nacido. El universo entero es una extensión de sus necesidades. Llora. Y el mundo responde. Tiene hambre. Y de la nada aparece el alimento. Siente frío y llega el calor de un abrazo. En esa etapa, como lo describe el material, no existe una línea que separe el deseo de su satisfacción. El universo y el yo son la misma cosa. Justo. Es que no tiene otra opción, ¿no? No puede pensar, mi cuidador debe estar ocupado, esperaré pacientemente. Imposible. Es una demanda absoluta porque su vida depende de ello. Pero aquí viene la pregunta del millón, y donde creo que esto se pone de verdad interesante. A ver. ¿Cómo es posible que esa estructura tan primaria, tan de bebé, siga operando en un adulto de 40 años que, por ejemplo, se ofende hasta el alma por un comentario en redes sociales? Suena como un salto gigantesco. Muchísimo. Parece un salto, pero si lo miras de cerca, la lógica subyacente es idéntica. El mecanismo es el mismo. ¿Cuál? Mi experiencia del mundo ha sido amenazada y el universo debe actuar para corregirlo. En el bebé es el llanto para que le den de comer. Y en el adulto es un tuit furioso para que el mundo valide su indignación. Exacto. La escala cambia, las herramientas son más sofisticadas, pero la emoción de fondo, esa demanda de que la realidad se ajuste a mi centro, Es la misma. es la misma. ¡Qué fuerte! Es exactamente la misma. O sea que esa estructura infantil no desaparece. No, solo se disfraza. Evoluciona. Aprende a hablar, a razonar, a justificarse. El texto propone algo que me parece brillante. Ajá. Dice que esta centralidad aprende a usar el lenguaje de la adultez a través de 3 fórmulas casi matemáticas, que rigen nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. Y la primera es la más básica, ¿no? Casi un instinto. Yo primero. Yo primero. Es ese impulso automático, un reflejo, casi. En el tráfico, mi prisa es más importante. En una conversación, mi anécdota es más relevante. En una discusión, mi versión de los hechos tiene que ser escuchada antes que ninguna otra. Y lo sutil, como apunta el material, es que rara vez se ve como egoísmo puro, Claro, se disfraza de cosas muy nobles. como responsabilidad. Tengo que encargarme de lo mío primero. O incluso justicia. Es que mi punto es el correcto y debe prevalecer. Es la sensación de que la propia experiencia tiene por defecto un estatus prioritario. Ajá. No es que se fastidien los demás, es más bien, mi perspectiva es la vara con la que se debe medir la situación. Exacto. Y a partir de ahí, de esa prioridad automática, el mecanismo se vuelve más complejo. Se pasa a la segunda fórmula. De yo primero se pasa a yo más. Esto ya no es solo de prioridad, es de jerarquía. Uf,
Esto es clave. Aquí es donde la mente empieza a crear escaleras invisibles en todas las interacciones. Y en esa escalera, pues uno siempre se coloca un peldaño por encima del otro. Yo soy más inteligente, yo soy más sensible. Yo soy más consciente, yo he trabajado más duro. Y fíjate qué curioso, porque también funciona en negativo. ¿Cómo? Yo he sufrido más, yo soy más víctima, yo estoy más cansado. Cierto. El punto no es el contenido. Sino la jerarquía, la necesidad de ser más algo que el otro. Totalmente. Digo, todos conocemos a alguien así, ¿no? Uf, sí, el ganador de las anécdotas. El ganador. Justo. Le dices que viajaste a París y te sale con que, no sé, vivió 6 meses en un barrio bohemio que nadie conoce. O que te duele la cabeza y a esa persona, bueno, le dio una migraña que casi la deja ciega. ¿Es agotador? Es agotador porque te obliga a competir en un juego que ni siquiera sabías que estabas jugando. Y la persona que opera desde el yo más no necesita proclamarlo. Lo vive. Lo vive, lo respira. Como dice el texto, son escalas invisibles, donde siempre se ocupa un lugar privilegiado. Y desde esa posición, que se siente totalmente real y justificada, Juzga, compara y mide a los demás sin parar. Es un filtro constante. y si juntas el yo primero con el yo más, si mi experiencia es prioritaria y además superior, llegas a la joya de la corona. A la fórmula final, yo especial. ¡Ándale! O sea, la idea de que las reglas del juego, las que aplican para todos los demás, para mí tienen una excepción. Es el salvoconducto definitivo. Sí, todos deberían ser puntuales, pero es que mi tráfico era peor. Sí, mentir está mal, pero es que mis razones eran nobles. Sí, todos cometen errores, pero es que lo mío tiene una explicación profunda ligada a mi pasado. Es el sentimiento que sostiene todas las excepciones personales. Es la base del nadie me entiende, ¿no? Porque si me entendieran, verían que mi caso es, por definición, distinto, especial. Ok, hasta aquí tenemos el diagnóstico. Una estructura infantil que sobrevive y se disfraza con estas 3 fórmulas. Yo primero, yo más y yo especial. Pero esto sigue sonando muy interno, muy psicológico. La pregunta inevitable es, ¿cómo se ve este choque de universos en el día a día? En la práctica. Sí, ¿cómo explota esto en una junta de trabajo o en una cena familiar? Ahí es cuando la estructura interna se convierta en conflicto externo. El texto es muy directo en esto. Cuando una persona se vive como el centro, todos los demás Automáticamente. se convierten en la periferia. Dejan de ser personas completas, con sus propios centros y universos, y se transforman en funciones para mí. Funciones. ¿A qué te refieres con eso? A que los demás se convierten en herramientas para conseguir lo que quiero, en obstáculos que me lo impiden, en recursos que puedo usar. En amenazas, en espejos. Exacto. Y aquí es donde el texto suelta una de sus ideas más potentes. Dice que el otro deja de ser presencia para pasar a ser contenido. ¡Wow! O sea, un extra en mi película. Ya no es una persona real. Es un personaje secundario cuya única función es hacer avanzar mi trama. Dejar de ser presencia para ser contenido. Es una frase demoledora, Lo es. porque implica una deshumanización que ni siquiera es malvada. No es que yo quiera hacerte daño. No, para nada. Es que en mi sistema operativo tú no eres tan real como yo. Eres un objeto en mi campo de percepción. Y para mantener esa película funcionando, para que el guión tenga sentido, necesitamos un narrador. Ajá. El texto le pone un nombre genial a esa voz interna que justifica todo esto, el ventrílocuo. Espera, eso de el ventrílocuo es tremendo. Desmenucemos eso. ¿Qué es exactamente? Fíjate que es la voz en tu cabeza que siempre tiene el guión perfecto para justificar tu posición de centro. No es tu voz consciente. No, es el narrador automático que salta en cuanto tu centralidad se ve amenazada. Es el que susurra, claro que reaccioné así, es que no me entienden. O tengo todo el derecho a estar enojado por lo que me hicieron en el pasado. Soy así porque mi infancia fue muy difícil. Es el abogado defensor del yo especial, que nunca descansa. Y siempre gana el caso dentro de tu cabeza. Siempre. Te saca por completo de la ecuación. Ni siquiera somos nosotros los que discutimos. Es este narrador interno el que toma el control para defender una historia, una identidad. Y claro, si yo tengo mi ventríloco defendiendo mi película y tú tienes el tuyo defendiendo la tuya. El choque es inevitable.
Es matemático. Es física pura. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio central al mismo tiempo. Cuando millones de estos centros individuales Cada uno convencido de su propia primacía. y con su propio ventríloco narrando su importancia, intentan convivir. El resultado es fricción, resentimiento, conflicto. Como lo pone el texto, no hay espacio para todos. Y esto aplica a todas las escalas, desde una pareja peleando por ver quién está más cansado, hasta dos países disputándose un territorio creyendo que su causa es la única justa. Y esto nos lleva a ese ciclo de repetición que todos conocemos, ¿no? La sensación de golpearse contra la misma pared una y otra vez. Sí, qué frustrante es eso. Las mismas discusiones con la pareja, los mismos problemas con el jefe, las mismas heridas que nunca cierran. Y uno cree que el problema es externo. Es la otra persona, es la situación, es el mundo que está mal. Pero no vemos que la pared la llevamos dentro. Es la propia estructura de centralidad la que genera el patrón. La situación externa cambia, las personas cambian. Pero como el mecanismo interno es el mismo, El resultado es siempre una variación del mismo conflicto. Estás golpeando, como dice el texto, la misma pared con distintos nombres. es una trampa perfecta. Una trampa perfecta y desoladora. Entonces, si ese es el diagnóstico, ¿cuál es la salida? ¿Cómo se desmonta una estructura tan arraigada que viene desde que éramos bebés y que ni siquiera sabemos que la tenemos? Aquí es donde el planteamiento da un giro que a mí me parece fascinante. A ver, La solución que propone no es luchar, no es una guerra contra el ego, no es tratar de ser mejor persona a la fuerza. Es mucho más simple, y a la vez, mucho más profundo. Es un acto de comprensión, ¿comprensión de qué? de una verdad que el texto describe como simple y autoevidente. O todos somos el centro o nadie lo es. Ok, Y como es lógicamente imposible que 7.000 millones de personas sean el centro del universo simultáneamente, la única conclusión posible es que ninguno lo es. exacto, no existe tal cosa como un privilegio ontológico. A ver, privilegio ontológico, eso suena muy académico. ¿Cómo lo traducimos al día a día? O sea que en el gran esquema de las cosas, tu dolor de muelas no es intrínsecamente más importante para el universo que el de la persona sentada junto a ti en el metro. Suena duro. Y nuestro ventríloco interno grita, claro que sí lo es, porque es mío. Pero entender a un nivel profundo que no hay un yo que sea más real o más vida que otro, Es lo que empieza a desarmar todo el mecanismo. le quita el combustible. Claro, o sea que no es una batalla campal contra el ego, no hay que matarlo. No. Solo hay que ver la estructura. Darte cuenta de que estás operando bajo esa ilusión. El material es muy claro en esto. Cuando la estructura se comprende de verdad, no hay que destruirla. ¿Qué pasa entonces? Simplemente se disuelve por irrelevante. Se cae sola, como un castillo de naipes al que le quitas la carta de abajo. Exacto. Si ya no hay un centro que defender, la fórmula yo primero se desploma. Porque entiendes que no hay una prioridad inherente en tu experiencia. Yo más se vuelve absurda, porque las jerarquías eran imaginarias. Eran parte de la película. Y yo especial pierde todo su sentido, porque la excepcionalidad era la ilusión más grande de todas. ¿Y entonces qué queda? Si se va todo ese andamiaje del yo, ¿qué es lo que emerge? Esa es la gran pregunta. Pues algo mucho más simple y directo. El texto lo resume en una frase preciosa. Presencia sin centro, relación sin jerarquía, vida sin comparación. Vaya, presencia sin centro. Es un estado donde la interacción con los demás ya no pasa por el filtro de ¿y yo dónde quedo en todo esto? ¿O qué función cumple esta persona para mí? Simplemente hay un encuentro. Ves al otro como otra presencia tan real y válida como la tuya. El epílogo del texto lo llama la adultez real. Me encantó ese concepto. Sí, es muy bueno. La verdadera madurez no es acumular éxitos, tener control o ganar discusiones. Es mucho más simple. Es dejar de creerse el eje sobre el que gira el mundo. Es bajarse de ese pedestal interno, abdicar a ese trono psicológico que nos autoasignamos en la cuna. Y cuando eso ocurre, el conflicto se apaga. Pero no porque te esfuerces en no pelear. Sino porque ya no tiene sentido. La razón es fundamental. No es que el mundo haya cambiado o la gente sea más amable. Es que ya no hay un centro que necesite ser defendido a toda costa. El mecanismo que generaba la fricción simplemente se desconectó. Justo. En resumen, hemos hecho un viaje increíble.
Empezamos en la cuna, con la centralidad necesaria de un bebé. Vimos cómo esa estructura sobrevive y se disfraza en la vida adulta a través de las fórmulas del yo primero, yo más y yo especial. Entendimos cómo eso genera un ciclo interminable de conflicto y finalmente exploramos la posibilidad de que todo ese edificio se disuelva. Y no con lucha, sino con la simple y radical comprensión de que no existe ningún centro. Exacto. Y el texto cierra con esa idea de que el conflicto se apaga sin esfuerzo cuando ya no hay un centro que defender. Lo que nos deja con una idea final que, la verdad, es para quedarse reflexionando un buen rato. ¿Cuál sería? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar resolver nuestros conflictos externos uno por uno, la pelea con la pareja, el problema con el jefe, la indignación con el mundo, Nos enfocáramos únicamente en observar si estamos en ese preciso momento operando desde un centro que necesita ser defendido, podría ser esa la única acción realmente necesaria? para que todo lo demás se acomode solo?